tengan un cuadro aproximado de cómo es el Ecuador, ¿no? A diferencia del Perú. Por supuesto, él tiene un territorio más pequeño. Me parece que su población es, por supuesto, menor que la del Perú, pero más densa, más densa. Además, más indígena. Y las diferencias son entre Guayaquil, que es la parte costera, el lugar del banano, sobre todo, la salida del río Guayas, que es un río casi tan grande como el Amazonas, y la parte andina, donde están Quito y Cuenca, es muy grande. Es una diferencia cultural y étnica muy grande. Tienes toda la parte de Guayaquil más bien morena. Ha habido esclavitud africana en Ecuador. Todavía hay reductos negros. Eh, por un lado, en la parte costera, y en la parte andina fuertemente indígena. Pues no nos olvidemos que en Ecuador nunca hubo reforma agraria. Entonces, en Ecuador, los indios son los indios, como ya no los tenemos en el Perú, pero son indios distintos, mucho más libres que en el caso peruano, con una identidad mucho más fuerte, quichuas, el reino de Quito, eh, que no nos olvidemos que también fue una provincia rebelde en la guerra entre Atahualpa y Huáscar, los Cañaris, el reino de los Cañaris, y también hay una parte amazónica fuerte, ¿no? Y una parte amazónica muy cercana al Perú. Entonces, a diferencia del Perú, en donde tú para irte a la cordillera del Cóndor tienes que hacer un gigantesco recorrido, en Ecuador, en Quito, tomas un bus y estás en 3 horas máximo, creo que menos, en la cordillera del Cóndor. Pero esta densidad indígena tiene mucha importancia, porque a lo largo de los años, como no hubo reforma agraria ni nada parecido en el Ecuador, ha habido un fuerte proceso de agremiación indígena que en el Perú nunca hemos tenido, que se expresa en la CONAIA, la Confederación Nacional del Ecuador, ¿no? De Pueblos Indígenas del Ecuador, que tuvo un rol importantísimo hace años. Ahora ya está un poco venida menos, aunque no nos olvidemos que precisamente con el gobierno de Lenín Moreno también movilizó miles de personas. Vale. Ese fenómeno no lo tienes en el Perú. En el Perú tienes ahora una especie de emergentes, ¿no? De poblaciones emergentes, informales, como decimos aquí. Es una masa muy dispersa, muy heterogénea, que no tiene ni la densidad ni la homogeneidad que hay en el Ecuador. Por ahí empecé en Guayaquil, como dijimos, que es el puerto importante, donde están actividades económicas que son vitales para el Ecuador. La exportación de camarón, Ecuador es uno de los camaroneros más importantes del mundo. Estamos hablando del camarón, no del camarón de Camaná, ¿no? Estamos hablando de un camarón grande que tiene un tamaño por lo menos de unos 20 centímetros. No, que 20 centímetros, mucho más, hasta 30 centímetros, que se envasa, hay criaderos de camarones y se exporta. Esa es una industria muy importante. Y la otra es la del banano, también altamente tecnificada, y Ecuador es el principal productor de banano en Sudamérica. Entonces, pero eso es la costa, y eso da origen a grupos comerciales muy potentes, muy fuertes, con mucho dinero. Y en la parte andina tenemos, bueno, ya dijimos, la densa población campesina que ha intervenido mucho en la política a través de organizaciones políticas, pero también tenemos las universidades y la intelectualidad. Entonces, el fenómeno que ha habido en las últimas décadas en Ecuador es han generado, a diferencia del Perú, también una especie de clase intelectual, tecnocrática, mucho más homogénea que en el caso del Perú.
No nos olvidemos que Ecuador es la sede de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, y Quito, por ser una población andina, una ciudad andina muy agradable, de un clima muy bueno y la ciudad es lindísima. Quito fue restaurada con la ayuda española en los 500 años del descubrimiento de América, entonces quedó muy bien. Es una ciudad muy cuidada, con un transporte excelente, parques hermosísimos, incomparables con Lima, y por tanto ha sido y es sede de organismos internacionales importantes, sobre todo cuando Quito fue una especie de refugio de los organismos internacionales cuando había una dictadura en Chile y terrorismo en Perú. Entonces, también ahí hay una tradición, y de esa tradición es que viene Correa. Hay que añadir otro factor también que decidió mucho la historia de Ecuador a partir de los años 70, que fue el petróleo. Ecuador también es un país exportador de petróleo. Entonces tú tienes el petróleo, el banano, el camarón, la parte agrícola, porque a diferencia del Perú también, en que los Andes son desérticos, porque en el Perú tienes la mayor parte de los Andes, excepto el Valle de Mantaro, ¿no? Son desérticos. Ecuador es verde, todo verde. Entonces, es un país muy agrícola en los Andes. Y los Andes son más bajos que el Perú. Y además maravillosos en términos turísticos, porque tiene una cadena de volcanes que tú los tienes, los ves ahí a unos cuantos kilómetros, que son unos conos blancos nevados hermosísimos, ¿no? Es un país muy bello y con una población más pequeña que el Perú, con menos problemas poblacionales que el Perú, excepto quizá Guayaquil, que sí los tiene. ¿Y qué te puedo decir? Con una cultura mucho más andina, poniendo aparte a Guayaquil, con una cultura como la que encontrarías en el Perú de 1950, en términos de educación. No hay achoramiento, no hay el achoramiento que encuentras en Arequipa, en Puno, en Juliaca, ¿no? No, ese tipo de cultura no existe en Ecuador. Entonces estamos hablando de un país bien distinto. Encuentras con un fenómeno por el cual no eres un país. Un país es sus caminos y sus monedas. Si no tienes caminos, no eres país. Si no eres capaz de emitir tu moneda nacional, no eres un país. Y entonces sometieron al Ecuador a una servidumbre financiera impresionante. Ese fue un acto de traición a la patria ecuatoriana, digamos, del cual Ecuador, incluido el régimen de Correa, no ha podido desprenderse. Correa no pudo desdolarizar el Ecuador hasta hoy día. Y tú te encuentras con que tienes el dólar en un pueblo que de todos modos es pobre, como todos nuestros países, donde no hay grandes fortunas, excepto unas cuantas, ¿no? Y donde la generalidad de la gente no puede tener un billete de $100. Sí, claro. Entonces te encuentras con que los billetes de $20 están... Las moneditas. Que se deshacen. No pueden reemplazarlos. Porque además, ¿quién puede tener $50 en el Ecuador? $100 menos. Todos los que circulan son billetes de $20. Y entonces eso te crea un problema de gestión monetaria también tremendo, que como repito, del cual Correa tampoco se pudo liberar, y eso sigue hasta ahora. Y ahora con Lenín Moreno, por supuesto, imagínate, ¿no? Tiene que haberse agravado muchísimo más. Sí. A la hora que Estados Unidos no te quiera vender sus dólares, moriste. ¿Qué vas a hacer? Claro. El fenómeno peruano es excepcional en ese sentido. Porque Salinas de Gortari, como comentábamos en alguna conversación pasada, ¿no?
el fenómeno de privatización mexicano con Salinas de Gortari fue privatización para los mexicanos. El fenómeno de privatización de Menem, que fue de los más radicales, porque los más radicales en aquella época fueron Salinas de Gortari, Menem y Fujimori. El de Menem, como Argentina ya tenía detrás históricamente un proceso mucho más fuerte de industrialización que el Perú, Menem causó mucho daño, pero no tanto como Fujimori. Fujimori aquí nos dejó sin país. Fujimori nos dejó sin país, sin nada, sin nada. No quedó una sola empresa en manos del Perú. Y es evidente que la operación de Fujimori fue una operación planificada, no por él, sino por también dijimos en alguna conversación pasada que Fujimori no fue Fujimori, Fujimori fue un muñeco gobernado por otra gente, y esa gente fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El delfín traidor y el monarca traicionado, ¿no? Lo vimos desde César y Bruto, ¿no es cierto? Claro. En la tragedia de Shakespeare, ¿no? Y luego tienes muchos que se repiten en la historia. Y aquí en el Perú lo tienes entre Morales y Velasco, ¿no? Morales es un hombre leal a Velasco, mudo, y finalmente es el que traiciona a Velasco. Y con Lenín Moreno pasa lo mismo, porque el que pone a Lenín Moreno es Correa. Correa era Lenín Moreno era el hombre de confianza de Moreno era el hombre de confianza de Correa durante 2 periodos. Era su vicepresidente, pero a diferencia del Perú, en que el vicepresidente no hace nada, ¿no es cierto? En el Perú, el vicepresidente en el Perú no es nadie, ¿no? En Ecuador sí. En Ecuador el vicepresidente tiene funciones. Correa participó mucho en la política social del Ecuador, hizo una buena política social. No nos olvidemos también que en conjunto el fenómeno Correa implicó una de las constituciones, tú lo estabas mencionando, más avanzadas de América Latina. Hay 3 constituciones avanzadas en América Latina. La colombiana, del año 91, la ecuatoriana, 4 diríamos, la colombiana, la venezolana, la ecuatoriana y la boliviana, ¿no es cierto? Y la ecuatoriana es la que consagra el buen vivir y los derechos de la naturaleza, ¿no? Es avanzadísima. Entonces, digamos que tú te preguntas, ¿cómo es posible que Correa no se haya dado cuenta de Lenin, de que ese era un traidor? Yo también me pregunto, ¿cómo es posible que Stalin no se haya dado cuenta que Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev, que fue el hombre que fue el comandante de la defensa de Stalingrado y que organizó la defensa de Stalingrado y fue un importante hombre del Politburó en la Rusia de Stalin? Ese hombre, fiel a Stalin, apenas muerto Stalin, lo denuncia como un criminal. Entonces, el fenómeno Bruto, el fenómeno Khrushchev, el fenómeno Morales Bermúdez y el fenómeno Lenín Moreno se parecen mucho y podríamos citar muchos otros, ¿no? Claro, sí. Que yo me pregunto eso, ¿no? Moreno está persiguiendo a su antiguo padrino, ¿no? Por aire, mar y tierra, no solamente a Correa, sino a toda la gente de Correa, porque está persiguiendo todo el gobierno de Correa, con juicios por todos lados, y Correa está acusado de haber armado una banda criminal para la venta de contratos a cambio de financiamiento para su partido político, denunciado por su propio hermano, porque el hermano mayor de Correa está candidateando a la presidencia también, y Correa está peleado también con su hermano, ¿no? Y entonces uno le puede preguntar a Lenín Moreno, compadre, ¿y tú no sabías? Claro. ¿Tú no sabías que Correa era un ladrón, como dices, ¿no es cierto? Porque aparentemente eso era según el propio Lenín Moreno dice, un fenómeno que impregnaba todo el gobierno de Correa.
y por tanto también tenía que impregnar a su vicepresidente, ¿por qué no? Pero resulta Claro. que ahora todos están investigados, menos Lenín Moreno, que por supuesto es el actual presidente, ¿no? Por sus propios amigos, por su autoritarismo, por su aparente autoritarismo. Ahora, yo digo, caramba, no sé, porque en un país complejo como también es el Ecuador, a veces tienes que tener mano dura, ¿no? Y no puedes estar consultando todo a todos los días, cosa que a veces tus amigos esperan de ti. Entonces, no sé, francamente, pero las críticas que hay a Correa no son por su corrupción, esos son cargos que le hace más bien la gente de Lenín Moreno y esos son cargos muy poco consistentes, porque tampoco hay ninguna prueba, no hay una sola cuenta de Correa offshore, no hay un solo papel de Panamá vinculado a Correa, entonces todos son burbujas, ¿no? Sí. Pero no hay nada concreto, todos son decenas de acusaciones, pero no hay nada concreto. Es muy distinto del caso de Brecht en el Perú, donde tú sabes a cargo de tal estaba tal cuenta, con tal seudónimo. Barata con las El maletas. fenómeno La lonchera. no lo encuentras en el Ecuador. De Maguad, desde la época de Gutiérrez, de toda esa época, ¿no? Estamos hablando de los años 80 todavía. Es una viejísima aspiración, porque los indígenas ecuatorianos están globalizados, mucho más que los peruanos, ¿eh? A los indígenas de Otavalo, esos que tienen que todavía usan su trenza, es otra diferencia. En el Perú les cortaron las trenzas a los indígenas, ¿eh? Todos los indígenas del norte peruano, los ancachinos y todos usaban trenzas. En Ecuador las siguen usando. Y esa gente de Otavalo, tú te los encuentras por toda Europa. Gente que viaja por toda Europa. Y tienen una fuerte personalidad cultural. Entonces, es una vieja aspiración, como tú dices, de ellos, tener un gobierno indígena en el Ecuador. No lo han logrado. Y también, yo estoy de acuerdo contigo, no podemos confundir ese movimiento con Correa. La gente que ha protestado contra Lenín Moreno es mucho más que Correa. Igual que la gente que está protestando contra Yanín Añez en Bolivia es mucho más que Evo. Es mucho más que Claro. Evo. Además van a evitar que Correa gane de todas maneras, a la mala. No puede ni inscribirse. Ni inscribirse. Porque le dicen, bueno, usted no está condenado. Venga, pues. Venga personalmente, ¿no? Entonces, es muy chistoso, ¿no? Entonces, esas elecciones democráticas en que el candidato sabe que cuando vaya a inscribirse lo van a meter preso, ¿no? A la mala, porque no han podido conseguir ni siquiera acusación fiscal. Entonces, dada esa situación, cualquier cosa puede pasar en Ecuador, desgraciadamente, porque de las candidaturas que están en juego, que hay muchas, son como 20 candidaturas, efectivamente hay mucha división. No están llegando al extremo del Perú, porque en el Perú no solamente tenemos muchísimas candidaturas, sino de muy baja calidad. Allá como que más o menos, pero encuentras derecha, centro-derecha, centro-izquierda, centro, ¿no? Y ya uno tendría que estar ahí mismo para saber cuáles tienen posibilidad, cuáles no. Aparentemente, el único que podría tener posibilidad sería Arauz, que es el candidato de Correa, pero si es que logran inscribirlo, y eso todavía no se ha conseguido, ¿no? Sí, fue un partido muy organizado, el partido clásico de Pedro Saad, S-A-A-D, pero eso pasó desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, el Partido Comunista ha tenido el mismo problema de muchos partidos comunistas, envejeció, no se renovó, y ahí están. Y por otra parte, también en Ecuador nunca ha habido
ha habido movimientos, intentos de movimiento guerrillero fracasados, ¿no? Alfaro Vive y todos esos movimientos. Ha habido también un intento de velasquismo en los años 70, en la misma época de Velasco acá, que derrocaron al general que lo impulsó. Y todo ha quedado a medio hacer. También Ecuador es un país así, ¿no? Porque además, como la hegemonía no está resuelta, porque esa es otra característica, creo, del Ecuador, ¿no? La hegemonía no está resuelta. Entonces, no hay reemplazo a Correa, digamos, ¿no? Y Lenín Moreno es un reemplazo, pero a la mala, ¿no? A la bruta. O sea, y eso, pues, no tiene sentido políticamente hablando, ¿no? Porque Lenín Moreno ha metido al Fondo Monetario a como de lugar, sigue con su política de recesión, bueno, y no tiene futuro. Claro, Lenín Moreno viene de la izquierda marxista ecuatoriana, cuidado, y ha estado 8 años gobernando con Correa. O sea, no es un advenedizo, ¿eh? Ahora, lo que tú preguntabas, pues, ¿no? Y lo que yo también me pregunto, ¿cómo fue posible? ¿Qué es lo que explica ese bandazo, esa voltereta, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ya finalmente hizo su política, ningún delfín pues tiene por qué seguir la política del antecesor, lógicamente, ¿no? Pero no, esto no es eso, esto es una verdadera traición, una alta traición, no solamente a Correa, a su propio país, ¿no? Y a sí mismo, porque en realidad él va a pasar a la historia como un modelo de traidor, tal como Morales.